Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y en el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Hermanos, entonces lo que vamos a ver hoy es acerca de la cena del Señor y ver cómo este asunto es importante en medio de la edificación de la iglesia, ¿no? Como se ha venido viendo en el estudio que están llevando a cabo con el hermano Pablo y con Alberto, ¿no? Se ha venido hablando acerca de la edificación de la iglesia y vemos que en medio de la edificación de la iglesia hay diferentes cosas que Dios ha permitido para que su iglesia crezca de acuerdo a lo que Él desea, como Él quiere, ¿no? Entonces Él ha dado ciertos medios de gracia, como lo dicen algunos hermanos, los cuales alimentan a la iglesia para que la iglesia pueda crecer a la estatura y a la medida del varón perfecto, ¿no? Como el Señor mismo lo dice en su palabra. Y en medio de estas medios de gracia también hay algunas ordenanzas. Algunas personas, sé que algunos han escuchado de pronto la palabra sacramento. Es una palabra que, bueno, es tradicional de la Iglesia Católica Romana, pero pues que se ha usado en la historia de la Iglesia para referirse a aquellos aspectos o ordenanzas en las cuales se llevan a cabo en medio del culto, el culto de la iglesia, bueno, y demás cosas, ¿no? Y en medio de estos sacramentos, estas ordenanzas, tenemos el bautismo, como se veía hace 8 días con Alberto, y la cena del Señor, ¿no? Que son como 2 sacramentos fundamentales para la iglesia cristiana, ¿no? Y bueno, vamos a llamarlo ordenanza, ¿no? Ya que sé que de pronto alguno puede confundirse con el término sacramento. Creo que en sí sería como algo parecido, algún sinónimo. Entonces, algunos hablan acerca de la cena del Señor como un medio de gracia, otros dicen que no es un medio de gracia porque un medio de gracia se refiere a algo que nos comunica gracia, mientras que la cena del Señor hace referencia a un memorial de una gracia que ya fue recibida, algunos lo dicen. Yo en la perspectiva, en lo que yo puedo ver en la Escritura es que sí es un memorial, pero también es algo que nos comunica gracia a nosotros. Y vamos a verlo por qué. Porque el Señor lo instituyó para que nosotros hiciéramos memoria de la obra de Él. Y cada vez que nosotros hacemos memoria, nos recordamos aquello que el Señor hizo por nosotros. Y eso de una u otra manera nos lleva a tener nuestra mente en Cristo y a crecer en aquello por lo cual Él se entregó allí en la cruz del Calvario. Entonces es algo que en cierta manera nos habla de una gracia que fue recibida, pero también nos comunica muchas realidades espirituales cuando se participa. Entonces vamos a ver esto por la misma palabra, ¿no? Qué pena, es que se me olvidó poner el teléfono en modo de silencio. Qué pena con ustedes. Entonces, hermanos, vamos a verlo por la palabra, cómo fue instituida esta cena, esta ordenanza que el Señor Jesús nos dio. Y vamos después a ir mirando algunas preguntas que surgen en cuanto a la cena, ¿no? ¿Cómo se participa? ¿Cada cuánto se participa? ¿Quiénes pueden participarla? Y demás preguntas que puedan ir surgiendo. Entonces vamos a ir a Lucas, capítulo 22. Este relato, bueno, aparece en los diferentes evangelios sinópticos, también el evangelio de Juan, y es lo que nosotros conocemos como la última cena, ¿no? Muy conocido en la cultura general, ¿no? La cena, allí los cuadros que se tienen acerca del Señor Jesús con sus discípulos reunidos para participar la cena, bueno, antes del que el Señor Jesús fuera entregado en la cruz del Calvario. Entonces Él se reúne con sus discípulos. Y aquí Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 14, nos deja relatada la historia. Entonces Él nos dice lo siguiente: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo:
He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar está con la mía sobre la mesa. El Hijo del Hombre se irá según está determinado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces, hermanos, tenemos aquí el relato de Lucas que nos habla acerca de este momento en el cual el Señor Jesús se reúne con sus discípulos. Algunos historiadores dicen que esto fue la noche antes de que él fuera entregado, o sea, haciendo memoria de la Pascua, de aquella celebración que ya vamos a ver la comparación de la Pascua, lo que significaba la Pascua para el pueblo de Israel. Algunos otros historiadores dicen que posiblemente la cena del Señor Jesús con sus discípulos fue una noche antes de la Pascua, porque ellos dicen o argumentan que el Señor Jesús murió el viernes, el día en el cual eran sacrificados los corderos que se iban a dar para cenar en la Pascua aquella noche. Bueno, ahí sí hay diferentes posturas, diferentes posiciones, pero lo importante aquí es tener presente qué es lo que el Señor Jesús tiene en mente aquella noche cuando se reúne con sus discípulos para participar de esta cena, y es que el Señor les dice: ¿cuánto he deseado con ustedes comer esta Pascua? Entonces vamos a ver qué es la Pascua, primero para poder entender y llegar a comprender por qué es tan importante este memorial de la cena en medio del culto de la iglesia. Entonces, si quieren, vamos a Éxodo 12. Voy a tratar de no leer mucho para que no nos extendamos bastante en el estudio. Voy a tratar de relatar la historia y de pronto resaltar uno que otro versículo. Entonces, Éxodo capítulo 12 nos cuenta allí la historia de cómo el pueblo de Israel salió de la esclavitud de la tierra de Egipto, ¿no? Los que recuerdan, el pueblo de Israel, bueno, había llegado a la tierra de Egipto cuando Jacob fue allí a ver a su hijo José. Esto ya estaba al final de Génesis. Dice que, bueno, en el inicio de Éxodo empieza el relato del libro y nos dice que murió aquel faraón que conocía a José, y entonces el pueblo de Israel había crecido, y el faraón que no conoció a José empezó a decir: este pueblo ha crecido mucho. Y dijo: no vaya a ser que este pueblo se levante y se una contra nuestros enemigos y nos derribe. Y entonces, ¿qué hizo el faraón? Dijo: vamos a oprimirlo, vamos a volverlo esclavo, y empezó una matanza contra los hijos de los hebreos, y empieza todo este sufrimiento de los hebreos en tierra de Egipto. Entonces allí dice que Faraón les dijo que ellos debían construir las ciudades de almacenamiento, pero también los puso a fabricar los ladrillos sin darles el material necesario para llevar a cabo la obra, ¿no? Entonces redobló el esfuerzo sobre ellos, y ellos vivían afligidos en la tierra de Egipto. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos, y dice que levantó un libertador, que fue Moisés, y empezó a enviar ciertas plagas a Egipto para que el corazón de Faraón se ablandara y dejara ir al pueblo. ¿Y qué ocurrió? Dice que envió una plaga, la primera plaga, y Faraón no quiso. Envió la segunda, Faraón no quiso. Y así el Señor envió una plaga para demostrar su poder, para que Faraón hiciera caso y dejara ir al pueblo de Israel de allí, y Faraón no obedeció. Entonces ya llega el punto final en el cual el Señor dice: voy a herir a los primogénitos de la tierra de Egipto. Y el Señor dice que le da una ordenanza, un mandamiento a los israelitas, y les dice que Él va a pasar en la noche
a destruir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Pero no iba a llegar a un lugar, y era el lugar en el cual, bueno, el Señor iba a decirle a ellos que debían untar los dinteles con la sangre de un cordero que se iba a sacrificar ese día. Y eso es lo que significa, bueno, de donde nace la celebración de la Pascua. Entonces el Señor les da el mandamiento a ellos de que se reunieran, de que cogieran un cordero sin defecto, ese cordero fuera sacrificado, la sangre de ese cordero fuera untada sobre los postes o los dinteles de las puertas de los israelitas, para que el ángel que iba a pasar a destruir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto no entrara en la casa de ellos. Donde él viera la señal de la sangre, él dice que el ángel iba a pasar por ahí. O sea, el ángel no iba a tocar ese lugar. Y ahí inicia. Entonces dice que ahí en el versículo 7 del capítulo 12 dice: tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Y entonces ahí el Señor les da el mandato de que ellos deben comer el cordero de la Pascua aquella noche, y que el ángel iba a pasar, iba a ejecutar a los primogénitos de la tierra de Egipto, y Faraón los iba a dejar salir de allí. Hermanos, si esto es algo bien precioso cuando uno lo mira y lo va entendiendo a la luz del Nuevo Testamento y viendo esos pasajes, porque uno ve la misericordia del Señor con el pueblo de Israel, como Él, por medio de un cordero, de alguien inocente, alguien que no tenía la culpa, por medio de la sangre de ese cordero, untada sobre los dinteles de las puertas de los israelitas, el ángel iba a pasar de largo, no iba a entrar en aquella casa. Hermanos, y esto nos empieza a mostrar algo bien precioso, y es porque no era por lo que ellos hacían, sino por la obra de Dios. Dios mismo fue el que proveyó el cordero y el que dispuso que las cosas fueran de esa manera. Y lo más precioso era que si él veía la sangre, no iba a haber mortandad en aquella casa. Eso es algo precioso que lo vamos a ver, porque también eso representa la cena para nosotros, ¿no? La sangre del cordero, el Hijo de Dios, que fue derramada para que nosotros no viéramos la condenación eterna. Entonces ahí el relato de Éxodo dice que ellos llevaron a cabo, hicieron tal como el Señor les dijo, y bueno, ocurrió esto, el ángel de la muerte pasó, y el Señor dejó establecida esta fiesta como un memorial que debía cumplirse perpetuamente. Le dice al pueblo de Israel. En el versículo 24 del capítulo 12 dice: obedezcan estas instrucciones, será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Y cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Al oír esto, los israelitas se postraron y adoraron al Señor, y luego fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aarón. Hermanos, mire la importancia de esta celebración para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba afligido un poco más de 400 años en la tierra de Egipto, pasando dificultades por causa de Faraón, esclavos, sin ninguna esperanza, pero de un momento a otro Dios levantó un libertador y les dice que van a salir de la tierra y que iban a salir por medio de la muerte de los primogénitos de los egipcios, pero que a ellos no les iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque había un cordero que iba a ser sacrificado y la sangre de él se iba a usar como señal para que el ángel pasara de la casa de ellos y no los tocara. Hermanos, eso es algo bien precioso y me parece importante que lo tengamos presente, porque prefiguran lo que el Señor nos va a mostrar ya en el Nuevo Testamento, y es acerca de cómo nosotros hemos sido libertados de la esclavitud, de la condenación, del pecado y de la muerte, como lo dice Pablo en una de sus cartas. Dice que Él nos ha libertado de la condenación y de la esclavitud del pecado.
Hermanos, de esa misma forma en la cual los israelitas estaban oprimidos en Egipto, sin esperanza, sin futuro, sin nada que ellos pudieran hacer en sus fuerzas para salir de allí, de esa misma manera estábamos nosotros, muertos en nuestra condenación, en nuestros delitos, en nuestros pecados, esclavos de los vicios, de las diferentes cosas que destruyen nuestra vida. Y por medio de un cordero, Dios nos iba a dar la libertad a nosotros, así como la dio a los israelitas. Ahora, algo importante que dice ahí, el capítulo 26, dice que cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, ustedes responderán, ese sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Mire la importancia de esta fiesta en el pueblo de Israel. El Señor decía, debían hacerlo perpetuamente, porque cuando sus hijos les pregunten, ustedes mismos van a recordarles a ellos que ustedes eran esclavos en la tierra de Egipto y que Dios mismo pasó por alto de la casa de ustedes y los libertó. Entonces miren la importancia que los judíos tenían con esta fiesta. Ahora, hermanos, cuando nosotros encontramos o empezamos a ver el cumplimiento de la obra de Cristo y lo que simboliza la cena del Señor, a nosotros también nos debe llenar como ese sentido de responsabilidad acerca de la ceremonia que el Señor ha dado a su iglesia. Porque vamos a llegar al punto de cómo la iglesia ha descuidado esto tan importante que es la cena del Señor. Y vamos a verlo por qué. Entonces, hermanos, ellos tenían un memorial de que Dios los había hecho libres de la tierra de Egipto. Nosotros tenemos un memorial de que Dios nos ha hecho libres de la condenación y del pecado por medio de la obra de Cristo. Es algo bien precioso que tenemos como iglesia, que podemos nosotros disfrutar semanalmente, como lo vamos a ver, recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso es que nosotros debemos, hermanos, mirar qué es lo que el Señor ha dejado por su palabra, y como lo ha venido hablando el hermano Pablo Avi, todas estas cosas, como lo Alberto, todas estas cosas que Dios dio para la edificación de la iglesia. Porque a veces estas celebraciones o estos memoriales de la cena del Señor, en muchos lugares es tenido en poco, y aún inclusive nosotros en nuestro corazón podemos despreciar esta fiesta que el Señor nos ha dado. A veces en algunos lugares la cena del Señor no se celebra con la frecuencia con la que se debería celebrar. Y vamos a ver algunas cosas del por qué pasa esto. Pero más que eso es que nosotros debemos tener presentes, hermanos, es que la iglesia, como lo hablaban los hermanos, la iglesia es el lugar en el cual Dios quiere morar y es el lugar que Dios está edificando para glorificar a su Hijo. Es en el lugar en el cual su Hijo debe ser el centro. Hermanos, cuando la cena no es puesta en el lugar que debe estar, nosotros estamos quitándole el lugar al Hijo. Porque la cena es el memorial de la obra de Jesucristo, de cómo Él fue entregado en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libertados de la condenación eterna. Decía un hermano que se llama Carlos McIntosh, dice, la cena es pura y claramente una fiesta de acción de gracias por una gracia ya recibida. O sea, así de la misma manera que los israelitas celebraban la Pascua con alegría, viendo cómo el Señor cumplió sus promesas, de esa misma manera la iglesia celebra la cena cada 8 días, cada primer día de la semana, celebrando la obra que el Señor Jesús hizo en su favor. Hermanos, es algo muy importante que nosotros debemos tener presente. El Señor mismo estableció este memorial y vamos a verlo. Entonces vemos primero cómo el Señor lo estableció allí en Lucas, como se nos relata en el Evangelio de Lucas, y vemos también cómo era una comparación, podemos hacer una comparación entre la cena del Señor y la Pascua que celebraban los israelitas, y cómo esto es algo que el Señor estableció también para la iglesia. Y esto nos lo va a decir ya el apóstol Pablo. Podemos ir a 1 Corintios capítulo 11.
que es un pasaje muy conocido acerca de la cena del Señor. Entonces había una dificultad en Corintio, era que los corintios estaban participando en la cena, pero lo estaban haciendo de manera desordenada. Pero en el versículo 23 del capítulo 11, Pablo dice lo siguiente, le dice a la iglesia de Corinto, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, miren la importancia de este mandato, de esta ordenanza que el Señor Jesús nos da, hermanos. Porque a veces algunos pueden descuidar este aspecto importante, ceremonial, que el Señor nos permite en medio de las reuniones de la iglesia. Porque algunos a veces pueden tener una idea errada acerca de la cena. Pueden creer que fue algo que se inventó alguien o fue algo que se le ocurrió a alguien decir, no, vea, debemos participar la cena y hacer esto y lo otro. Pero el apóstol Pablo, mire la autoridad que le da. Él les dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití. O sea, es algo que es directamente del Señor Jesús. No es algo que se le ocurrió ni siquiera a los apóstoles. Fue algo que recibieron directamente del Señor Jesús. De ahí la importancia de ese mandamiento, de esa ordenanza en medio de la iglesia, de por qué la iglesia debe participar de este memorial. Y el Señor Jesús lo deja como algo importante y es para que nosotros recordemos. Ahí mismo Pablo dice que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan. O sea, para que nosotros recordemos cómo Dios cumplió sus promesas, cómo Dios cumplió aquello que Él había prometido desde antes, inclusive de la fundación del mundo, como lo dice allá Pedro en una de sus epístolas, dice que Él fue el Cordero que fue entregado antes de la fundación del mundo. Hermanos, sí debe llevarnos a nosotros constantemente a reflexionar, hermanos, ¿por qué nosotros debemos llegar cada domingo con un corazón agradecido delante del Señor? Este memorial de la Cena del Señor nos permite ver a nosotros que como hombres se nos olvidan las cosas, hermano. Constantemente se nos olvida todo. Pero cada 8 días que el Señor permite que su iglesia pueda participar de este memorial de la obra del Señor Jesús, nosotros podamos recordar que éramos miserables, esclavos, estábamos condenados eternamente, pero que Dios cumplió su promesa y nos dio libertad por medio de su Hijo. Es algo bien precioso que el Señor Jesús haya dejado este memorial. Y Él quiere que lo recordemos constantemente, hermanos. Y a medida que nosotros recordemos la obra de Cristo, vamos a poder crecer en la gracia. Y hay algunos que, bueno, más adelante tenía algunas notas, que dicen que participar de la cena muy seguido o hacerlo cada 8 días constantemente nos puede llevar a un ritualismo muerto. Tal vez algunos dicen, como ocurrió en la Iglesia Católica Romana, donde se participa de la comunión cada 8 días en la misa, pero pues se hace únicamente como un ritual externo, que tal vez muchos pasan ahí sin la conciencia de lo que significa, y es algo de lo que Pablo habla de participar de la Cena del Señor de manera indigna. Pero hermanos, nosotros tenemos este memorial para poder llegar con un corazón agradecidos cada vez que el Señor nos permite reunirnos como iglesia, cada primer día de la semana, a hacer memoria de aquel que entregó su vida por nosotros. Hermanos, como uno puede pensar así como tal vez los enamorados, como cuando miran de pronto la primera carta que le entregó al esposo o a la esposa y que vuelve y la lee y la recuerda como con cariño y su corazón vuelve y se alienta. Hermanos, imagínense cada 8 días nosotros poder mirar de esa misma manera al Señor Jesús.
Señor, tú diste tu vida por mí, Señor, tú me amaste cuando yo era un pecador, cuando estaba perdido, tal vez algún esclavo de algún vicio, de algún pecado que lo tenía mal. Y recordar que el Señor Jesús se apareció en su vida, se reveló por la fe, gracias a aquella obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y poder recordar y decir, sí, Señor, tú hiciste esto por mí. Este pan representa tu cuerpo, la copa representa tu sangre, que fue derramada hasta la última gota por amor a mí. Entonces poder nosotros hacer memoria de esa obra que el Señor Jesús, y como vemos no fue un invento ni siquiera de los apóstoles, sino que fue algo que el mismo Señor estableció y lo dejó para que la iglesia pudiera recordar lo que Él hizo. Hermanos, y aquí entramos a ver cuándo se debe celebrar la Cena del Señor, porque esa sería como la pregunta, una de las muchas preguntas que pueden surgir acerca de este asunto. Vemos que la Cena del Señor es un memorial de la obra que Él hizo, de la misma manera que como el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud en Egipto, nosotros hemos sido libertados de la condenación del pecado por medio de la obra de Cristo. Entonces tenemos un memorial que Dios nos dio para recordar el gran amor que Él tuvo con nosotros. Y ahora, ¿cuándo se debe celebrar? Y aquí es donde a veces hay diferentes tipos de pensamientos dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Porque en algunas tradiciones evangélicas pues se dice, no, la Cena del Señor se debe celebrar una vez al mes, otros trimestralmente, otros cada 6 meses, otros cada año y otros pues ni siquiera lo hacen, ¿no? Entonces nosotros debemos mirar, bueno, primero, ¿qué nos dice la Escritura en cuanto a esto para poder comprender? Para que la misma Biblia sea la que nos muestre estas cosas. Primero, bueno, Pablo en 2 Corintios, en 1 Corintios 16, capítulo 1, en 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 1 y 2, él decía que la iglesia no debía reunirse el primer día de la semana. Entonces ahí dice en el versículo 2, bueno, de la misma manera desde el versículo 1, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Entonces Pablo aquí nos da a entender de que de la misma manera que las iglesias en Galacia se reunían el primer día de la semana, que eso quiere decir el domingo, pues era el momento en el cual posiblemente era el culto principal de la iglesia, ¿no? Y posiblemente, bueno, como también Hechos capítulo 7 nos dice que ellos se reunían el primer día de la semana para participar el pan. Hechos capítulo 20, versículo 7, qué pena. Dice ahí Pablo, cuando está en Éfeso, va a hablar allí con los ancianos en Mileto, va a despedirse. Él dice que el primer día de la semana se reunió para partir el pan con los demás hermanos allí y que él iba a salir. Entonces aquí empezamos a ver cómo la Escritura nos muestra de que había una reunión principal de la iglesia que se hacía el primer día de la semana. Y posiblemente en esa reunión pues se llevaba a cabo el partimiento del pan, se llevaba a cabo, bueno, la recolección de ofrendas, hacían un culto al Señor, leían la palabra. Bueno, eso también nos lo muestra la tradición de la iglesia cristiana, los padres de la iglesia. Entonces, por la misma Escritura vamos viendo que había un culto principal, que ese culto se llevaba a cabo el primer día de la semana. Algunos difieren de esto, pero pues también hay evidencia después, bueno, de los primeros creyentes. Un hermano llamado Jonathan Arnold, en un artículo, él cita a Justino Mártir, y él dice que la iglesia, Justino Mártir, que fue uno de los hombres que fue posterior a los apóstoles, él escribió y él decía que lo siguiente, dice, en el día llamado domingo, los creyentes se reunían para leer las Escrituras, escuchar un sermón, orar y participar de la Santa Cena. Entonces hay evidencia de que el domingo, el primer día de la semana,
la iglesia se reunía para celebrar su culto principal y para participar del pan, como el Señor nos lo muestra. Entonces hay diferentes argumentos y posturas en cuanto a que no se debe hacer, sí se debe hacer, no lo debemos practicar cada 8 días. Hermanos, pero algo que nosotros debemos tener presente en base a lo que hemos venido viendo de cómo este memorial representa la obra del Señor Jesús y cómo los hermanos han venido mostrando que la iglesia pertenece a Cristo y la iglesia debe girar en torno a la persona de Cristo. Hermanos, no participar de el memorial que el Señor Jesús estableció para nosotros como iglesia que recordáramos su obra es quitar de una a otra manera a Cristo del centro. Porque a veces el memorial de la cena es reemplazado por otro tipo de programas dentro de las mismas iglesias cristianas. Y algo que me pareció interesante leer de un hermano decía, ninguno se atrevería a quitar la alabanza del culto del domingo. Diría, no, pues ¿cómo vamos a quitar la alabanza del culto del domingo? Pero de una u otra manera han quitado algo que es muy importante en medio del culto, que es la participación de la cena del Señor. Muchos por programas, por actividades, algunos tal vez dicen que por causa de que no, que la logística es difícil para hacer esto, lo otro, que el culto se extiende mucho. Hermanos, si no giramos en torno a la persona de Cristo, a la obra que Él hizo, pues prácticamente estamos reuniéndonos para nada. Estamos reuniéndonos únicamente para, no sé, para cualquier otra cosa, menos para glorificar a Dios. Porque eso es algo fundamental, algo principal en medio de la iglesia cristiana. Hay otras personas que, como lo decía anteriormente, dicen que no se debe celebrar la cena de esa manera porque podemos caer en el mismo ritualismo de la Iglesia Católica Romana, en el cual se participa de la comunión, pero sin una conciencia clara de lo que eso significa. Entonces algunos argumentan y dicen, no, es bueno que se celebre cada 3 meses para que cada vez que lo hagamos con un corazón sincero. Bueno, si en nuestro corazón cada 8 días no llega con sinceridad delante del Señor, no va a llegar en 3 meses, no va a llegar en 2 meses, no va a llegar en 1 año. Inclusive va a ser mucho más difícil, hermanos, porque para nosotros, bueno, yo cuando llegué a reunirme con los hermanos, para mí fue algo extraño ver que cada 8 días se participaba de la cena del Señor. Pero fue algo precioso también poder entender de que cada 8 días yo podía acercarme, a pesar de mis defectos, de mis debilidades, y darme cuenta que el Señor Jesús había muerto por mí. Y era lo primero que se hacía en las reuniones, ¿no? Cantábamos unas alabanzas, el partimiento del pan y ya posteriormente la enseñanza de la palabra. Ese mismo hermano que citaba ahora, que se llama Jonathan Arnold, él decía que para la iglesia primitiva el debate no era si la cena del Señor se debía celebrar una vez a la semana o si se debía celebrar cada vez que ellos se reunían. Porque algunos cristianos, pues cada vez que se reunían, así fueran 3, 4 veces en los inicios de la iglesia, ellos participaban de la cena del Señor para recordar la obra de Cristo. Entonces decía, el debate de ellos no era si se debía hacer una vez al mes, cada trimestre, cada año, sino si debía hacerse semanal o diariamente. Ese era el debate para la iglesia cristiana en aquella época. Y él cita a Justino Mártir, y me parece precioso este extracto que él toma y dice lo siguiente, dice, y como dijimos antes, Justino Mártir diciendo, cuando nuestra oración termina, refiriéndose al culto, se traen pan, vino y agua, y el presidente de la misma manera, la persona que preside, ofrece oraciones de acción de gracias según su capacidad, y el pueblo asiente diciendo amén. Y hay una distribución para cada uno y una participación de aquello por lo cual se han dado gracia. Y a los ausentes se les envía una porción por medio de los diáconos. O sea, la importancia de la cena del Señor, que inclusive si alguno era ausente de la congregación, se le enviaba la cena por medio de los diáconos. Ahora, bueno, este ausentismo puede ser por fuerza mayor, ¿no? Porque, hermanos, algo que es importante para nosotros es también cómo nuestro corazón puede llegar a tornarse indiferente en cuanto a esta celebración
de la cena del Señor, ¿no? Y eso es algo que ocurre mucho por causa de nuestra debilidad, por causa de las tentaciones, por causa del mundo que quiere apartarnos constantemente del Señor. Más que a veces para nosotros se vuelve más importante tal vez un partido de fútbol que ir a participar de la cena del Señor. O cualquier otro evento lo ponemos por encima de aquella celebración que el Señor nos ha dejado como iglesia. Eso es algo que nosotros debemos ver. En la época de la Reforma, de los reformadores de Lutero, Calvino, Zwinglio, más o menos, esos hombres que el Señor usó para volver a la iglesia, a la escritura, en medio del oscurantismo que había por causa de la iglesia católica romana, que había vuelto todo un ritualismo. Hubo una discusión de si la cena se debía celebrar cada semana o no se debía celebrar cada semana. Y hubo un hombre que se llama Zwinglio que él tomó la postura de celebrar cada 3 meses. En cambio, Lutero y Calvino, para ellos era importante que se hiciera la celebración de la cena cada 8 días. De la misma manera, John Wesley, que también fue otro hombre que el Señor usó mucho en la historia de la iglesia, él hablaba mucho de la importancia de esta reunión de la iglesia, de que esto no podía ser dejado en segundo plano, debía ser algo fundamental en medio de la iglesia. Entonces es algo que los creyentes le daban, en la historia de la iglesia le daban la importancia de vida. Y ahí empieza como la pregunta para nosotros, hermanos, como ¿cuán importante es esta hora que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros como iglesia, cada uno en particular, ¿no? ¿Cómo nosotros vemos esta celebración del Señor? ¿Cómo vemos esta cena que el Señor estableció para que nosotros pudiéramos recordar su obra? ¿Qué tan importante es para nosotros esto en medio de nuestra vida cristiana? Y de esa misma manera, pues nosotros también vamos a poder ver tal vez si nuestro corazón está un poco apartado del Señor, o si tal vez por algunas circunstancias o algunas situaciones no tenemos en cuenta esto que el Señor nos ha dejado que es tan importante. Hermanos, esto trae una bendición bien profunda para nuestras vidas. Como les contaba, cuando yo llegué, me acerqué a la iglesia, en medio de los hermanos, y no estoy diciendo que nosotros seamos más santos, porque celebramos la cena cada 8 días, hermanos, pero sí hay como una cierta bendición en poder recordar la obra del Señor Jesús cada 8 días, hermanos. Poder ver cómo el Señor Jesús entregó su vida por mí, poder recordar que a pesar de mis debilidades, Él me amó, se entregó por nosotros. Entonces, esto nos debe llevar a reflexionar a nosotros cuántas veces tal vez en nuestro corazón hemos preferido otras cosas por encima a participar de esta bendición que el Señor nos ha dado, como es la cena del Señor, ¿no? Como decía ahora, ¿cuántos de nosotros tal vez a veces, no sé, decía un hermano, por la pereza, tal vez porque está lloviendo, entonces no, yo que me voy a ir a mojar, y nos perdemos de esta bendición que el Señor ha dejado su iglesia? Decía un hermano, a veces se piensa que entre más se celebre en la cena del Señor, y puede pasar que alguien caiga como en ese ritualismo y le parezca algo normal, cualquier cosa, hermanos. Pero entre más nosotros recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos, más, o bueno, por lo menos en mi caso, hermano, más cercano puedo estar a Él. O sea, como más agradecido, va a haber más gratitud hacia lo que Él hizo por mí, ¿no? Así yo me acuerdo por allá cada, no sé, 6 meses, 3 meses. Entonces esto trae una bendición bien profunda a la vida de la iglesia y a cada uno de nosotros en particular. Nos permite crecer en la gracia del Señor. Yo recuerdo algo que el Señor, hace un tiempo estuvimos de viaje con algunos hermanos en la iglesia fuera del país, estamos en un país en Europa, y había un hermano que se había ido, que estaba en medio de la comunión de los hermanos, y él se había ido porque él era músico y había ido a estudiar una especialización.
Y nosotros, bueno, se pusieron en contacto, nos reunimos con él, estuvimos con él. Para mí eso fue algo que me marcó a mí mi vida cristiana. Llegamos a Budapest, en Hungría, y él se alegró de vernos. Bueno, yo no lo conocía, yo lo conocí en el viaje, los otros hermanos sí lo conocían hace años. Y él estuvo con nosotros y llegó el día domingo y estábamos más o menos 7 jóvenes, 7, 8, y nos reunimos con él y dijimos, bueno, estamos varios que somos todos éramos creyentes, vamos a reunirnos, vamos a darle gracias al Señor, vamos a honrar al Señor, vamos a participar del pan y la copa, porque el Señor dice que es para la iglesia cuando hay varios reunidos. Hermanos, si oramos, cantamos, participamos de la cena, leímos la Biblia y ese hermano se puso a llorar. Se puso a llorar profundamente. A mí la verdad me impactó. Y él decía, ¿cuántos años llevo que no he participado de esto? Él decía, no lo había hecho, no me acordaba que era lo que el Señor Jesús había hecho por mí. Hermanos, a mí eso me impactó tanto que yo llegué a Colombia nuevamente y yo dije, Señor, permíteme poder constantemente hacer memoria de esto, hermano. Y algo que me propuse en mi corazón es, Señor, no quiero faltar en ningún momento a la reunión de la Cena del Señor. Bueno, sí, puedo decir que sí he faltado 2 o 3 veces, más o menos desde hace 7 años, a una reunión del partimiento del pan, es mucho. Y ha sido por alguna enfermedad o alguna situación difícil. Pero siempre me propuse en mi corazón, porque yo dije, ese hombre decía, ¿cuánto tiempo llevo que no participo de esto? Hermanos, y a veces nosotros lo tenemos y no lo apreciamos. No apreciamos la bendición que el Señor nos ha permitido como iglesia de poder participar de la cena del Señor. Ahora otra pregunta que surge, ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? ¿Quiénes deben participar de la cena del Señor? Un hermano que se llama McIntosh, él dice lo siguiente, la cena del Señor fue instituida para la iglesia de Dios, para la familia de los redimidos. Todos los miembros de esta familia debieran tomar parte allí, pues el que se ausenta sin causa incurre en la culpa de desobediencia al claro mandamiento de Cristo y de su inspirado apóstol, lo que traerá como consecuencia una positiva declinación espiritual y un completo fracaso en el testimonio para Cristo. Entonces aquí el hermano dice que fue instituida para la iglesia de Dios, para la familia de los redimidos. Entonces, ¿quiénes deben participar? Todos aquellos que han sido salvos por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Todos aquellos que han creído en la obra de Dios, que han nacido de nuevo, que han experimentado la vida de Dios, son aptos para participar de la cena del Señor. Eso nos lo muestra, bueno, la palabra. Ya cuando nos dice ahí en el versículo que leímos al principio, dice que Pedro predicó, creyeron 3,000, se arrepintieron y esos 3,000 se reunían por las casas y participaban del pan, participaban de las oraciones, se reunían a escuchar la doctrina de los apóstoles. Entonces, todo creyente que ha nacido de nuevo es alguien que es apto para participar de la cena del Señor. Ahora hay algo que nosotros debemos tener en cuenta también y es lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11, en el versículo 27, donde él nos habla de quiénes participan de la cena del Señor de manera indigna. O cómo puede alguien llegar a participar de la cena del Señor de una manera indigna. Entonces Pablo dice lo siguiente, entonces vemos que la cena del Señor es para los hijos de Dios, para los que han nacido de nuevo, pero también el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 nos dice que si alguien participa de la cena del Señor de manera indigna, pues va a recibir una disciplina de parte del Señor. Ahí en el versículo 27 dice, de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla de que se puede comer de la cena del Señor de manera indigna. ¿Y ahora a qué se refiere esto, hermanos? Cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, y eso es algo que también es importante, porque a veces podemos ser muy ligeros o a veces también podemos tener una decimos, hermano, una comprensión incorrecta acerca de la justificación. Entonces, primero, la cena del Señor fue instituida para los creyentes, los que han creído en la obra de Cristo. Ahora, yo no me acerco a la cena del Señor porque yo llegué a la semana y, mejor dicho, según mi criterio, yo no pequé. Entonces estoy limpio y puedo acercarme a la cena del Señor y estoy bien. Hermano, si yo me acerco de esa manera a la cena del Señor, me estoy acercando de forma incorrecta. Porque es que ninguno de nosotros tiene una justicia lo suficientemente correcta según su criterio para acercarse al Señor, sino que todos nosotros nos acercamos al Señor porque Él se acercó a nosotros primero. Entonces yo me puedo acercar a la cena no porque yo he sido bueno, sino porque el Señor Jesús me ha comunicado su justicia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que entonces si yo estoy en pecado, en desobediencia, ¿puedo acercarme de cualquier manera a la cena del Señor? No. Tampoco, porque también Pablo, bueno, y el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 10 que hay unos que cogieron o pisotean la sangre del Señor Jesús, o la tienen por indigna, y son creyentes que decidieron vivir una vida de pecado y que van a recibir una disciplina de parte del Señor, y esos son los que pisotean la sangre del Señor, hermanos. Entonces yo también no puedo acercarme a la cena si yo en mi conciencia estoy viviendo en una vida de pecado contraria a Dios, pisoteando la sangre de Cristo. Me hago entender, o sea, como si yo estuviera viviendo en pecado sin importarme qué es lo que Dios piensa de mi vida. O sea, en esa manera yo debería abstenerme de la cena del Señor y debería buscar ayuda. Y aún inclusive cuando ocurren estas situaciones, pues va a haber algunas disciplinas en medio de la iglesia en las cuales pues se le va a pedir a las personas que están viviendo vidas desordenadas, que son contrarias a lo que el Señor Jesús establece, para que se abstengan de la cena del Señor, hasta que nuevamente se arrepientan y puedan venir con conciencia de que el Señor Jesús nos ha libertado del pecado, para que nosotros no sigamos viviendo vidas que son contrarias a Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener una conciencia de justicia correcta. O sea, de que yo me acerco a la cena del Señor por la obra de Cristo, hermanos. Porque cada 8 días, hermanos, nosotros todos pecamos durante la semana, en diferente manera. Entonces, ninguno puede decir, yo me acerco a la cena del Señor porque hoy estoy, mejor dicho, esta semana me porté muy bien. Entonces, hermanos, nosotros acercamos a la cena del Señor. Señor, perdóname si he fallado, confío en tu gracia de que tú, por medio de tu Hijo, me seguirás santificando y me seguirás purificando. Con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, y un corazón consciente de que el Hijo nos puede libertar de cualquier tipo de pecado. Entonces, esa sería una manera de podernos acercar a la cena del Señor de forma indigna. Ahora, ¿cuál es el contexto que Pablo nos habla aquí en 1 Corintios? ¿Qué era lo que ocurría con los corintios? O lo que Pablo les está diciendo a ellos, porque él les habla ahí de que ellos no discernían el cuerpo del Señor, hermanos. La cena del Señor fue un memorial que Dios dejó establecido para que se hiciera de forma comunitaria, en el cual cada uno de nosotros, por medio de ese pan que se parte, que cada uno recibe un pedazo de la copa que cada uno toma, de ese vino, representa que ese pan nos ha hecho uno en el Señor, hermanos. Entonces, ¿qué ocurría con los corintios? Que ellos estaban, en cierta manera, por el contexto, cuando ustedes leen la carta a los corintios, ahí se dan cuenta de que ellos estaban en división, que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de Apolos, yo de Jesucristo, y estaban divididos. Y había también
cierto elitismo dentro de la iglesia de los Corintios. ¿Qué quiere decir? Que en esta celebración de la cena, Pablo por eso les dice al principio del capítulo, cuando él habla de la cena en el capítulo 11, él les dice, ustedes no se están reuniendo para lo mejor, se están reuniendo de una manera desordenada, porque ¿qué hacían los corintios? Cuenta, Craig Kinner, que tiene un comentario al contexto cultural del Nuevo Testamento, que es una muy buena herramienta para el estudio de la Biblia. Él dice que los corintios tenían más o menos como, podríamos decir que las casas en las que se reunían era una casa más o menos de 2 pisos, o que tenía diferentes plantas, y en una planta se hacían los creyentes que eran más acaudalados, o que tenían más medios, que eran más adinerados, y ellos se les daba el mejor vino y se les daba pues, el mejor pan, y a los otros que eran más pobres se les dejaba por allá a un lado y se les daba lo que sobraba. Hermanos, en ese sentido es no discernir el cuerpo del Señor, porque cuando el Señor nos redimió, como lo dice la Biblia, Él nos redimió de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Y si alguien ha creído en la obra de Cristo es mi hermano, entonces yo no tengo por qué estar menospreciando al otro. Cuando yo vengo con un corazón que es en el cual, con un corazón o en mi corazón despreciando a un hermano, con odio hacia un hermano, con un corazón divisivo, estoy participando de la cena del Señor de manera indigna. Y ahí debo pedirle al Señor que me ayude a poder arrepentirme de ese pecado, poder ponerme en paz con mi hermano, poder discernir el cuerpo y ver cómo el Señor Jesús nos ha unido. Eso era lo que estaba ocurriendo en Corinto. O sea, ellos estaban menospreciando a unos creyentes y a otros no. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos memoria de la obra de Cristo, recordamos que por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, todos hemos sido hechos uno en Él. O sea, yo no puedo estar menospreciando a los hermanos. Inclusive hasta debo tener en mi mente, en mi conciencia de que de la misma manera como yo parto el pan, tal vez en la localidad de Ciudad Bolívar, así lo están partiendo en cualquier otro lugar, todos aquellos que hacen memoria de la obra de Cristo son de Él, son mis hermanos, y yo debo amarlos y debo tener presente que un día, como así el Señor Jesús lo decía, Él va a volver y va a participar de la cena con todos sus hijos, con todos los hermanos. Entonces, participar de la cena del Señor es participar indignamente, es participar con un corazón divisivo, con rencor en nuestro corazón. Y ahí Pablo dice que van a ocurrir cosas o alguna disciplina. Dice que el que come y bebe la cena del Señor indignamente sin discernir el cuerpo, come juicio para sí mismo. Y ahí él da algunas consecuencias, algunas disciplinas que pueden venir. Enfermedad, debilidad, y aquí cuando se refiere, y muchos duermen, muchos algunos por no tratar su corazón, por no arrepentirse delante del Señor de esto, de participar de la cena con un corazón divisivo, hermanos. Muchos son castigados tal vez con la muerte, como lo dice el apóstol Pablo aquí. Ya para ir terminando, hermanos, porque creo que me estoy extendiendo mucho. Nosotros debemos ver que la cena, del Señor es un memorial que la iglesia debe hacer cada 8 días, según lo comprendemos nosotros por la palabra del Señor, y se debe hacer con ciertos elementos. Eso es importante resaltarlo porque hay algunos movimientos que no le dan la solemnidad a este mandamiento del Señor y toman la cena de una manera, a veces un poco, se puede decir como descuidadamente, ¿no? Unos dicen, no, pues vamos a tomar la cena y sirvamos Coca-Cola y sirvamos, no sé, cualquier cosa. Y eso está mal hecho. ¿Qué era lo que el Señor Jesús dijo? Que Él tomó pan y tomó vino. Entonces, los elementos que más comúnmente se pueden usar es el pan y el vino. Algunos hermanos usan jugo de uva, otros, un pan. El que se participa en la cena es un pan hecho de trigo con aceite de olivas, no tiene nada más. Esos serían como los elementos. También nosotros, ya para finalizar, hermanos, debemos ver el aspecto escatológico que tiene, refiriéndose a que la cena del Señor nos recuerda de que el Señor Jesús prometió que Él va a volver.
El Señor Jesús ahí lo dice que cuando hagan memoria, recuerden la obra anunciarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces nosotros, cada vez que nos reunimos a participar de la cena del Señor, hermanos, recordamos que el Señor Jesús prometió volver. Y eso es algo que también alienta el corazón de la iglesia, ¿no? Alienta nuestro corazón. Y también tiene un aspecto evangelístico. Nosotros en medio de las reuniones, pues son abiertas. Llevamos nuestros hijos, muchos de ellos no son creyentes. Hermanos, es un memorial que nos permite también decirles a ellos que esa obra que el Señor Jesús hizo, también ellos van a poder participar por medio de que ellos pongan su fe en Él. Entonces ahí recordamos que en Éxodo 12 a los israelitas se les decía que cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, ustedes responderán: ese sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hermanos. Cuando nosotros participamos en la cena del Señor, tenemos una oportunidad para compartirle a nuestros hijos cuál ha sido la obra que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Nosotros en las reuniones de la iglesia, como decía, ¿quiénes participan de la cena del Señor? Únicamente aquellos que han creído en la obra del Señor Jesús, que han nacido de nuevo, que han reconocido al Señor Jesús como su Señor, pueden participar de la cena. Nosotros a los niños no les dejamos participar de la cena del Señor. Unos tal vez permitimos que nuestros hijos pasen, lleven la copa de una u otra manera, pero no participan de la cena, no comen, no beben, pero tenemos la oportunidad para decirle a ellos: esta copa representa la sangre del Señor Jesús que fue derramada por nuestros pecados. El pan representa el cuerpo del Señor Jesús que fue dado para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Eso nos permite la cena del Señor. Cada 8 días tenemos una oportunidad para evangelizar a nuestros hijos. O a veces tenemos un invitado, podemos compartirle el evangelio en ese momento que el Señor nos ha permitido como iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, hay muchas más cosas que hablar, y como lo decía, hermano, cuando uno estudia alguno de estos temas, de verdad, cada tema daría como para 3 más enseñanzas para poder profundizar. Pero como una exhortación final es que nosotros tengamos presente este memorial, esta obra del Señor Jesús, y podamos participar de ella con solemnidad y poder hacerlo de la manera como la Biblia nos lo muestra, poder hacerlo de la manera más regularmente posible. De pronto va a haber en algunos momentos dificultades por causa de la salud de alguna persona que tal vez no se puede movilizar, está enfermo, en alguna situación difícil. En ese momento la iglesia debería ir, así como decía Justino, debería hasta enviársele allá hermanos para que participe en la cena con esa persona que está enferma. Debería pasar eso. Y también como un momento para que nosotros podamos volvernos al Señor como en consagración constante a Él, cada 8 días, poder ofrecernos a Él. En el mismo artículo que cité, hermano, dice que cita a Michael Schiebel, y él dice que él decía lo siguiente acerca de cómo los creyentes asociaban la cena del Señor. Y él decía: muchos en la iglesia primitiva asociaban el venir a la mesa con Romanos 12, donde se dice: y ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, reafirmando nuestro compromiso con el discipulado, con la vida cristiana y con los demás. Así que, en cierto sentido, en la iglesia primitiva había un llamado al altar cada semana al final del servicio. Había un llamado a la mesa para rededicar. Hermanos, que el Señor permita que nosotros cada 8 días que nos acerquemos a la mesa podamos como reafirmar nuestro compromiso con aquel que nos amó lo suficiente como para entregar su vida por nosotros. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, en tu infinita misericordia puedas permitir que pueda producir el fruto que tú esperas, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles en esto que tú nos has dado, Señor, en esto de la cena del Señor. Padre, en poder cada 8 días, Señor, llegar con un corazón
dispuesto a reafirmar nuestro compromiso contigo, Señor. Padre, al ver que tú no escatimaste nada, que tú no escatimaste tu vida, tu sangre, para que nosotros pudiéramos estar cerca de ti, Señor. Ayúdanos a tener una conciencia de este memorial. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a participar de ello, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, nos dejaste ese memorial, así como lo hiciste con la Pascua. Has dejado la cena para tu iglesia, Señor. Te damos las gracias. Amén.